Seguimos hablando de temas relacionados con Cuba. Decía anteriormente que ahora vamos a hablar de esto, del dinero, del comercio. Pablo de Cuba me acompaña. Pablo, como saben, es abogado, economista. Y el ángulo que vamos a analizar a continuación es qué hace el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en Cuba. Fue al frente de una importante delegación de negociantes donde hay altos nombres del comercio. Cuéntanos. Bueno, al parecer, lo primero que yo noto en esta delegación en estos momentos es que están buscando, como quiera que lo veas, hay una parte de capital político que deben estar uniendo. De dónde y a favor de quién lo van a colocar es otra cosa. El grupo de empresarios que está yendo es en sectores de la economía bien marcados. Por ejemplo, lo que más me llama la atención es Mastercard. O sea, correcto. Mastercard está diciendo, all right, le he dado servicio a Cuba por muchos años de bancos europeos, asiáticos, etcétera, excepto los norteamericanos. Dime ahora cómo yo puedo entrar y cuál va a ser la utilidad que yo puedo trabajar con los circuitos internos de la banca norteamericana. Hay que pasar el renglón. Ojo, estamos especulando, no hemos llegado a romper la barrera del acta de comercio con el enemigo, que no tiene que ver con estas visitas. Hay una característica que planteó el gobernador, que él dijo, si mal no me equivoco, que había un aislamiento por 50 años. Van a reevaluar, por cierto, en septiembre lo de Cuba como país enemigo de Estados Unidos, que está desde el año 62. Que es un problema de la lista, que no tiene que ver con el listado de impedimentos por el acta de comercio con el enemigo. Son dos cosas distintas. E inclusive te decía que el embajador hablaba sobre el aislamiento. Bueno, es que Cuba, la economía cubana desde el 59 no está abierta para nadie, ni para Estados Unidos, con o sin bloqueo. Es un problema potestativo del Estado. Eso ya pasó con Asia, eso pasó con Europa. A ver, Pablo, se entrevistan este grupo, hablabas de Mastercard, está el, ¿cómo se llama? Pfizer, la farmacéutica. La farmacéutica, está también JetBlue, por cierto, uno de los altos ejecutivos de JetBlue, iban en un vuelo todos, un vuelo charter de JetBlue, uno de ellos va también en ese vuelo. Se entrevistan con el ministro cubano de Inversión Extranjera, que es Rodrigo Comercio Malmierca, Exterior e Inversión Extranjera. Rodrigo Malmierca. Ahora, el cardenal Jaime Ortega entra en esta ecuación. ¿De qué forma? Porque se entrevistan con él también. Bueno, acuérdate que desde que se habla de este famoso deshielo, siempre se ha tocado el tema de la intervención de la Iglesia que ha mediado en esta relación. Se habló inclusive del Papa. Se habló directamente, con nombre y apellido del Papa. Pienso yo que también la Iglesia es un termómetro para medir, no hay mayor inteligencia que tienen los curas con los feligreses, para medir el estatus de credibilidad de lo que está ocurriendo. O sea, hasta dónde es cierto que el cubano se está interesando porque lleguen o no los norteamericanos. Si esta forma de llegar es útil, donde todo se queda a nivel de gobierno, de tragos, almuerzos y fotografía, o si de verdad hay un criterio base de pueblo, de gente que va a una misa a decir y a opinar de una forma no tan agresiva, sin el miedo de que lo levanten al salir, ¿no? Y eso es parte de la Iglesia, ¿no? Y es una forma además de decir, esta visita la vamos a legitimar de otra forma también, ¿no? Pienso yo que la legitimación va a estar dada fundamentalmente en que no la aventura como plantea este hombre, ¿no? Parece que va a la jungla, no sé, una aventura económica no es, porque aquí no va a haber nada económico, no va a haber nada, hay normativas que impiden, hasta ahora inclusive lo dice cuando se relaje, no sé de qué tipo de relajo va a ser, ¿no? Pero lo concreto va a estar en que las condiciones actuales, hoy por hoy, no son para nada factibles en lo absoluto a que el embargo, la ley de comercio con el enemigo, salga de juego. Pero entonces estos señores, además de ir y tomar ron, fumarse un buen habano, ir a Cuba, ver playas bonitas, etcétera, 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 es como decías tú, es como en las cumbres, van los presidentes, se dan la mano, se saludan, se sonríen, la foto y después no ha pasado nada. Mira, hay una integridad detrás de todo esto que puede jugar con los empresarios hábiles. Uno, que estén buscando ya desde ahora los seguros que pueda haber para las exportaciones hacia Cuba, y segundo, los créditos internos que pueda tener el gobierno y coloque para el desarrollo de determinado sector en Cuba. ¿Qué créditos internos a qué te refieres? Eximbank, por ejemplo, en estos momentos Eximbank, que le da algunos créditos a empresas que pretendan desarrollar exportaciones. Ahora bien, el asunto va a estar en quién les paga. Porque tú puedes obtener un crédito, yo voy a obtener un crédito para comprarle a Goodyear llantas y la voy a poner en Cuba. Sí, pero ¿quién me paga en Cuba?
Entonces, ¿qué es lo que me van a dar? Un seguro. Ya sabemos lo que ocurrió en México, en Europa, con las aseguradoras de comercio exterior que le dijeron a los exportadores. Y hay, Pablo, toda una serie de regulaciones, y desconozco esto, a lo mejor sí están, ¿no? Toda una serie de regulaciones que no están escritas, ¿no? Hay que hablar de impuestos, ¿cuánto se va a pagar de impuestos? Hay todo un mundo por hacer. Hay muchas cosas por hacer, pero la tradición del comercio, la práctica, la unificación mercantil son muy viejas. A veces los gobiernos se sientan para 3 o 4 detallitos. ¿Y Cuba va a aceptar todo eso a nivel universal que se aplique en Cuba? Bueno, en algunas leyes lo tiene hacia afuera, pero vuelvo y te reitero, esas leyes se mueven por voluntad y potestad política. Ahí viene la deformación, ahí viene el gran problema de nuestro pequeño pero digno país, como dijera en su momento este personaje que ya está fuera casi de juego. Pero es la realidad. El Banco Mundial. ¿Qué le exige el Banco Mundial a Cuba? ¿Qué pide esa institución? ¿Cómo se sientan a conversar? Mira, todas estas instituciones, vamos a decir, de capitales globales, entran a negociar posiciones claras de intereses de Estado para darle dinero y que retorne por la vía soberana, es decir, garantías de Estado. Condiciones muchas veces muy difíciles de superar para los países subdesarrollados. Por ejemplo. Te voy a poner el ejemplo. Supongamos que el Banco Mundial decide que Cuba es capaz de tener inversiones en el sector de la industria azucarera y así la ley cubana lo contempla. Y se puede poner un capital de X cantidad de dinero para desarrollar una industria depauperada. Bien, que viene el Banco Mundial y le dice al gobierno de Cuba, dime las garantías que tú vas a emitir a favor mío sobre tus reservas de azúcar que vas a vender, porque el monopolio de comercio exterior va a estar vigente. Es decir, van a ser empresas estatales las que comercialicen ese azúcar. Entonces, va a venir el primer problema. Esas inversiones que se están desarrollando con garantía soberana ya no están vendidas con anterioridad, lo más seguro es que sí. Segundo, el nivel de inversiones que se esté dando es capaz de superar lo depauperado del mercado cubano, lo más seguro que no. Entonces, hay que ver las medidas, porque tú no puedes hablar de impuestos internos, porque no estás hablando como en otros países de corte capitalista que tú le dices, ok, dime cómo va a ser el rejuego tuyo para captar impuestos. En Cuba no, en Cuba lo que tiene es 4 zapateros, un peluquero, por Dios, lo que estamos hablando es una economía familiar que no resuelve nada. Entonces son empresas paraestatales y estatales que van a negociar con empresas privadas. Así de sencillo. Entonces, como son ese tipo de empresas, va a ser el gobierno el único capaz de poder decirle, Fondo Monetario, Banca Mundial, whatever, te voy a dar este tipo de garantías, que ya en años anteriores fueron fracasadas. No nos equivoquemos. Cuba, por emitir papeles, está desgastado también. Así es. Pablo, un placer que hayas estado aquí en el programa. Y un día quiero que regreses para hablar del tema de las garantías. No tengo tiempo ahora y la gente va a decir, siempre está con el tema de Max Marambio. Pero yo regreso a Max Marambio, lo que ocurrió con Max Marambio y qué garantías le puede ofrecer el régimen cubano hoy día a muchos de estos inversionistas o empresas que quieren entrar en Cuba. Seguro, cuando quieras. A ti. Vamos a la pausa, volvemos.